el tema. Los diseños no experimentales de investigación está enfocado directamente al análisis de fenómenos tal y como se presentan en la naturaleza. Ustedes recordarán que en un primer bimestre hablábamos de diseños experimentales en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de manipular las variables y justamente el laboratorio puede ser uno de los espacios donde mejor se podría trabajar a las variables, ¿no? Para este caso el diseño no experimental es un diseño que más se lo maneja en el campo, directamente en campo, y existen dos tipos de diseños no experimentales que son relacionados en función al tiempo, ¿no? Un diseño no experimental transeccional y un diseño no experimental longitudinal. El diseño transeccional está relacionado con los datos que se recolectan o se toman en un tiempo determinado, ¿no? El propósito de describir esto es analizar variables y la incidencia que tienen esas variables en un tiempo determinado hacia una población o hacia una muestra específica. A diferencia de esto, el diseño longitudinal lo que nos está mostrando es datos recolectados a través del tiempo en periodos específicos. Pongamos un ejemplo para diferenciar estos dos tipos de diseños no experimentales. Bueno, un diseño no experimental transeccional, estaremos hablando de la recolección, por ejemplo, de individuos, pueden ser de insectos, en una etapa una época del año. Mientras que un diseño no experimental longitudinal podría ser que nosotros a estos mismos insectos, a estos mismos individuos de una colonia de insectos, lo vamos a ir haciendo un seguimiento periódicamente en función al tiempo. Puede ser en una época invernal, en una época de verano, si lo queremos ver por estaciones climáticas, o puede ser mensualmente, semanalmente, en función a cómo sean nuestros objetivos planteados para la investigación. Y justamente el propósito será ese, ver cómo son los cambios que se producen de esta población de individuos en función a unas consecuencias, pueden ser climáticas, como les comenté hace un momento, o reproductivas, etc. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Tipos de diseños no experimentales. Transeccionales era la primera categoría que teníamos, ¿no? Entonces, en los transeccionales tenemos, al igual que en los diseños experimentales, ustedes recordarán la clasificación, tenemos diseños no experimentales transicionales exploratorios. ¿Qué quiere decir que son exploratorios? Al final es lo mismo que veíamos en los diseños experimentales. Quiere decir que este tema ha sido poco abordado, ha sido poco estudiado y que vamos a comenzar nosotros a abrir camino por este tema. Obviamente la mayoría de las investigaciones en el mundo ya son bastante exploradas, bastante estudiadas, y esto sería en función a especies básicamente endémicas que tenemos en el país, en las cuales se desconoce mucho sobre muchos procesos que tienen las especies, ya sean reproductivos, migratorios, etc. En cuanto al diseño no experimental transeccional descriptivo, lo que intentamos ver es la incidencia de valores en una o más variables. Es decir, yo voy a ver cómo en una colonia de insectos está incidiendo algún valor determinado de clima. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos describiendo hace un momento es el más relacionado, y lo podríamos tomar en cuenta para este tipo de diseño no experimental. Otro diseño no experimental es el de correlación causal. Es decir, aquí vamos a describir la relación o incidencia que se da entre variables. Cómo están relacionadas las variables y esa incidencia que tienen en una población determinada. Tipos de diseños no experimentales longitudinales era la otra categoría que estábamos estudiando. Y aquí tenemos de tendencia o denominado trend, y lo que busca es analizar los cambios de variables a través del tiempo, ¿no? Como es longitudinal, recuerden ustedes la intención del concepto longitudinal, es decir, que nosotros justamente analicemos cómo es el cambio, cómo varía una población a través de un tiempo, a través del tiempo, ¿no? Asimismo, la posibilidad longitudinal es ver cómo es el cambio de una población de acuerdo a cualquier circunstancia. En ese caso se denomina de panel. La población se la mide de acuerdo a cualquier tiempo, a cualquier circunstancia, se la denomina de panel.
Y la de evolución de grupos o de CORT es CORT significa grupo de individuos vinculados a alguna materia en este caso, que se vinculan de alguna manera, ¿no? Grupo de CORT o también se lo conoce como una subpoblación, ¿no? Posteriormente, en las siguientes diapositivas vamos a ver a qué se refiere población, subpoblación, muestra, universo. Vamos a verlo luego. Bueno, pero entonces, ¿cuál de los dos tipos de investigación, experimental o no experimental, es el más adecuado? Las dos herramientas para un diseño son viables, ¿no? Son adecuadas. No podríamos decir de que una es mejor que la otra. En las dos se pueden obtener valiosos trabajos, una investigación muy importante. Así es que las dos se las puede considerar como buenas, ¿no? El diseño a seleccionar dependerá del problema y del contexto que nos rodee. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que nosotros podríamos tener una buena intención de hacer una investigación experimental, ¿no? Porque aparentemente es la que tiene mayor peso, ¿no? Pero puede que haya limitantes que en nuestro medio no nos permitan poder desarrollar esta investigación, ¿no? Y que nos limitemos a observar cómo se producen los fenómenos en el ambiente natural. En ambos diseños se puede realizar réplicas con y sin variaciones. Bueno, eso es creo que un poco obvio. Las posibilidades de hacer réplicas de la investigación experimental es justamente el peso que tendría una investigación experimental. Mientras más réplicas se haga del estudio, le podría dar mejoras, le podría hacer cada vez mejor al diseño, y eso hace que la calidad de la investigación cada vez vaya incrementándose. Bueno, asimismo, en una investigación no experimental, las réplicas es importante desarrollarlas, pero hay que tener en cuenta que en este caso a veces se utilizan instrumentos de medición, en los cuales, por ejemplo, unas entrevistas, unas encuestas, para que tengan una validez, deberían tener un transcurso, un paso de algunos años para que podamos decir que existe una diferencia significativa entre una época y otra. El control sobre las variaciones debe ser riguroso en la experimental, ya que se pretende analizar relaciones puras entre variables. Eso es lo que comentábamos hace un momento. El control de las variables que dice ahí se refiere a todos los elementos que nosotros en un laboratorio los debemos tener en cuenta, ¿no? Ya que es un trabajo que se desarrolla en laboratorio. Cualquier variable que no esté bien homogenizada o bien calculada nos puede inferir significativamente en los resultados de nuestra investigación. Para eso es importante siempre tener en cuenta en la experimental rigurosamente el control de las variables. A diferencia de que, en experimentos de laboratorio, la parte negativa, podríamos decirlo así, es que la fuerza de estos resultados a veces tiene poca influencia en lo que verdaderamente se está dando, ¿no? En lo que se produce a nivel real en la naturaleza. Esa es una de las desventajas a veces que se tiene en las circunstancias del laboratorio. Además de que es difícil recrear muchos ambientes. A veces podríamos querer hacer estudios en los cuales repliquemos algo que se está presentando en la naturaleza, por ejemplo un suelo, y es difícil poder alcanzar las condiciones iguales a las que tenemos en el suelo, ¿no? Es algo ya manipulado, es algo tratado. De todas formas, los resultados, como comentábamos hace un momento, y van a depender en este caso de la investigación que se haga, son muy importantes, son muy trascendentales en ambos casos, tanto la experimental como la no experimental. Bueno, a diferencia, la investigación no experimental puede estar más cerca de la realidad, ¿no? Lo que se presenta en la naturaleza. Y aquí, como para poner un ejemplo, ¿no? Podríamos nosotros podríamos hacer un análisis en laboratorio a través de un irrigador, por ejemplo, ver cómo es la escorrentía el proceso de escorrentía en un suelo, ¿no? Y lo podríamos hacer inclusive asemejándonos lo más posible a lo normal, a lo natural, tomando en cuenta datos de pluviómetros, datos de estaciones meteorológicas, en las cuales simularíamos una lluvia, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que lo podríamos hacer a nivel experimental.
Y a nivel de campo, en este caso, tomando el mismo ejemplo, podríamos nada más que medir, a través de una observación directa en campo, medir cuál fue el porcentaje de escorrentía que se produjo luego de un evento, luego de una precipitación. Y para eso, obviamente, necesitaríamos las mismas herramientas, que podría ser un pluviómetro que nos indicaría la intensidad de la lluvia, y en esa intensidad cuánto de sedimento se produjo por la lluvia.